Lucas capítulo 15. Esta temporada, y digo temporada porque tengo ya varios domingos hablándoles de parábolas, ¿verdad? Pero este domingo culmina esta serie de parábolas que les he estado enseñando. Y me encanta Lucas 15, aunque es un poquito extenso, porque Lucas 15 contiene 3 parábolas, no una. Así es de que, bueno, vamos a la lectura y vamos a entrar en nuestro mensaje del día domingo. Dice Lucas capítulo 15, versículo 1. Todos, dice, los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, dice nuestro texto, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y al menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado en contra del cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó en su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestido y poner un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijarnos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino se acercó a la casa y oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino ese tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo.
pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Amén. Quiero darle gracias en primer lugar a mi maestro, a Kenneth Bailey. Sé que ustedes, o la mayoría de ustedes, o todos ustedes no lo conocen, pero es un maestro que yo tengo. No lo conozco y no me conoce, pero es mi maestro. Este hombre escribe acerca de la cultura judía, y no entendería yo la mayoría de estas parábolas si no entendiera un poquito de lo que es la cultura judía. Y este hombre ha tomado toda su vida para introducirse dentro de la cultura. Dentro del mar de Galilea, ustedes fueron testigos de violentas tormentas. Estas violentas tormentas se dan constantemente dentro del mar de Galilea, y los palestinos están familiarizados con estas tormentas. Estas tormentas son constantes en ese lugar. Pero cuando nosotros reflejamos en la tormenta, esa misma tormenta que se llamaba Jesús iba a aparecer y iba a atacar las tradiciones fariseas. Iba a atacar aquellas tradiciones que habían sido practicadas por siglos y siglos, por aquellos que habían usado la ley para devaluar el valor de los gentiles o de los no creyentes. Esta clase religiosa obviamente se sentía amenazada por esta tormenta. Esa tormenta se llamaba Jesús, porque él perturbaba su interpretación de la Escritura de acuerdo a las interpretaciones de los judíos y fariseos, o de los escribas y fariseos, quiero decir. Y su enseñanza estaba centrada en el amor de Dios como prioridad, y no el uso de la ley para juzgar a los demás. Jesús, en camino a Jerusalén, expone estas tres parábolas que acabamos de leer. Y esta fuerza, o esta tormenta, iba a tomar fuerza. Iba a tomar tanta fuerza que Jesús, algunos días después, iba a ser crucificado. Porque había algo que estos escribas y fariseos no podían contener, que era esta tormenta fuerte llamada Jesús. Lucas 15 contiene tres parábolas, pero no son solamente tres historias que nos ilustran una verdad, sino que estos tres parábolas son tres secretos del hermoso amor, o del amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. No hay pasaje en la Biblia que demuestre el amor del Padre como este pasaje que nosotros vemos en Lucas capítulo 15. No hay ningún pasaje dentro de la Biblia que refleje el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, que abiertamente habíamos desobedecido a Dios, habíamos sido rebeldes a Él, mas sin en cambio Él está constantemente en busca de lo perdido. Amén. El texto bíblico, el capítulo 15, del versículo 1 al 3, nos habla de un grupo que se componía de escribas y de fariseos. Nos habla de otro grupo, ¿verdad? Otro grupo que eran considerados los gentiles. Entonces viene una queja, ¿verdad?, de los escribas y los fariseos. ¿Cuál es la queja de los escribas y fariseos en contra de Jesús? A los pecadores recibe y con ellos comen. Gloria a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, nosotros recibimos pecadores y comemos con ellos, porque esa es la labor precisa que hizo Jesús. Pero estos fariseos, o los justos, entre comillas, de la comunidad, pensaban que la verdadera adoración a Dios se encontraba precisamente en rechazar al mundo, en rechazar un sistema del mundo, en rechazar a las personas como mundo. Y esa no era la idea, y Jesús los tiene que corregir, porque Jesús, dentro de esta historia, es el mediador entre los encontrados y los perdidos. Entonces viene esta murmuración este día. Viene la murmuración, y entre ellos hablaban
decían: ¿quién es este que se atreve a comer con estos pecadores? Recuérdense que Jesús es un rabí, es un maestro. Jesús no es cualquier persona que aparece en escena. Él es considerado aún dentro de los religiosos de ese tiempo como un rabí, como un maestro. Entonces ellos esperaban, por ende, que él tuviera un comportamiento puro, limpio. Amén. Muchas veces nosotros dentro de nuestras iglesias recibimos esa presión, ¿verdad? Tienes que comportarte adecuadamente. Entonces, cuando pregunto qué es adecuadamente, es un poquito difícil de que me den una contestación. Porque ¿quién es perfecto en este mundo, hermano? Entonces, cuando nosotros pedimos perfección, tenemos que mirar nuestra vida y esperar tener las mismas expectativas de nosotros mismos. Yo no puedo pedir perfección. El que fue perfecto ya fue crucificado. Y el que fue perfecto resucitó, porque la muerte no lo pudo sostener. Amén. En este capítulo, la palabra murmurar es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento cuando los hebreos murmuran en contra de Moisés y Aarón. Esta palabra aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, en este que leímos, Lucas capítulo 15, y también en el capítulo 19. La composición de esta palabra lo que nos muestra es la murmuración se da en silencio. O sea, no murmuran y Jesús escucha, sino que entre ellos mismos están pasándose la palabra, ¿verdad? Hacían pasar la voz dentro de la muchedumbre. Hay una imagen clara de descontento. Estos hombres están descontentos en contra de Jesús. Están totalmente opuestos a lo que Jesús está haciendo, y eso mismo que Jesús está haciendo lo va a llevar eventualmente a la cruz. La palabra griega que usan ellos para recibir, porque nosotros miramos que él recibía, ¿verdad?, los pecadores. La palabra griega para recibir en este texto es dikomai. Así se llama la palabra griega. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque esta palabra dikomai no significa solamente que él recibía, o sea, no solamente recibía a los pecadores, sino que hacía con ellos, hacía compañerismo, comía con ellos. Por eso es tan importante entender esa palabra, porque no solamente es los invitaba a mi casa, no, había más detrás de esto. Este texto entonces usa esa palabra dikomai, porque Jesús quería tener intimidad con estos hombres. Ahora, ¿cómo intimidad? Bueno, en el Oriente, por eso agradezco mucho al maestro, dice: en el Oriente, el comer con otra persona tenía un acto sacramental. No era nada más invito a alguien a mi casa y se sienta en la mesa. No, eso no había, no se podía hacer dentro de esta élite religiosa, porque eso era un acto sacramental. O sea, que para sentar a alguien en su casa tenía que tener los mismos valores, tenía que tener el mismo proceder religioso que los demás. Las leyes de la comida eran importantísimas porque tenían un proceso de limpieza. ¿Sí? Tenía que haber toda una ceremonia para limpieza antes de tomar los alimentos. Los maestros de la ley, o sea, los rabinos, no comían con cualquier persona. ¿Por qué? Porque alguna comida estaba relacionada con el diezmo. O sea, que si algo no estaba correctamente diezmado a Dios, entonces ellos no podían comer. O sea que si una persona, un pecador, los invitaba a su casa y los sentaba en su mesa, lo primero que deberían de ellos asegurarse de que esa comida que tenían en la mesa había sido propiamente diezmada y dedicada a Dios antes de poderla comer. De otra manera, para ellos les era ilícito. ¿Me van entendiendo? Amén. Los problemas que está pasando Jesús, ¿verdad? Este es un problema que continúa dentro de la iglesia, y es importante extraer y seguir el ejemplo de Jesús para evitar las confusiones del amor de Dios hacia los pecadores. Yo creo que es muy importante extraer el mensaje de estas parábolas para darnos cuenta del amor preciso que Dios tiene por su comunidad. Todos aquellos que están allá afuera que no conocen el nombre de Dios, pero que muchas veces, en vez de ser invitados, son rechazados por nuestra propia conducta, por nuestras propias ideas de limpieza, de falsa perfección. Muchas veces nosotros, igual que los fariseos, tenemos un disfraz, ¿verdad? Y ese disfraz es un disfraz muy duro, ¿verdad?
Y todos los que tienen ese disfraz como que tienen mucho compañerismo, ¿verdad? Pero fuera de ese disfraz ya se acabó, porque todo lo demás está perdido completamente, ¿verdad? Ese es el disfraz que nosotros tenemos que quitarnos. Nosotros somos quienes somos, no por nuestra conducta ni nuestra perfección. Nosotros somos quienes somos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Ok, seguimos adelante. En su respuesta entonces de Jesús, les quiere obsequiar 3 parábolas. Acuérdense, no le está hablando a los pecadores ni a los gentiles, les está hablando a los fariseos, ¿ok? Quiero que tengan esto en mente, porque entonces después muchas veces malentendemos el mensaje. Le está hablando a los fariseos y a los escribas. En su primera defensa les dice la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Dice, supongamos que uno de ustedes, les dice a ellos, tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Dice, ¿no deja las 99 en el campo y va y busca a la oveja que está perdida? Esa es la pregunta que les hace. ¿Y no la busca hasta encontrarla? La respuesta de Jesús es sorprendente por varias razones. Los fariseos, de acuerdo a su tradición, empezaron como un grupo laico, no eran un grupo religioso. Se ganaban la vida trabajando, como el caso de Pablo, ¿se acuerdan cuando hacía sus cartas? El problema es de que los rabinos consideraban a los pastores impuros y eran personas que había que evitar. Él está diciendo, imagínense que ustedes son pastores y dicen, no, nosotros no podemos ser pastores. Porque el ser pastor, recuérdense, era algo impuro para ellos. Pero lo está comparando con un pastor, ¿verdad? Dice, ustedes, dice, si tuvieran 100 ovejas y perdieran una, no fueran en busca de ella. 100 ovejas era una fortuna, hermano. Ahorita nosotros pensamos 100 ovejas, no, bueno, no es tanto. En ese tiempo 100 ovejas era una gran fortuna. Referirse a 100 ovejas, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un propietario, un negociante, una persona que ha hecho negocio, una persona que tiene una propiedad grande. No es un simple cuidador de ovejas, sino es un propietario. Los pastores del oriente son gente pobre, vestidos con sencillez, que vagan por el campo. Y Jesús está comparando a estos fariseos como simples cuidadores de ovejas y no propietarios. Amén. ¿Cómo se sienten los fariseos? Dentro de este relato, es posible que Jesús está haciendo una referencia a Salmo 23, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para enseñarles a los fariseos una lección. Vamos a ver la escena, vamos a pintar la escena. Imagínense que un pastor llega a la noche, ¿verdad? Y entonces, después de haber pastoreado sus ovejas todo el día, empiezan a pasar las ovejas y las empieza a contar. Imagínense que ustedes tuvieran una fortuna de 100 ovejas. ¿Qué es lo que harían antes de irse a dormir? Contar a cada una de ellas, ¿verdad? Y entonces viene el pastor y abre el redil, ¿verdad? Abre la puerta del redil y le dice 1, ¿verdad? 2, y 3, y 4, y 20, y 30, y 40, y 50, y 60, y 90, 96, 97, 98, 99. ¿Dónde está el otro? Nada, ¿verdad? ¿Qué hace el pastor? Bueno, quizás saca todas las ovejas para afuera, ¿verdad? Se las lleva y las saca todas afuera y abre la puerta del redil y las saca todas afuera y las avienta todas para afuera y empieza otra vez. 1, 2, 3, 4, 20, 30, 50, 90, 98, 99. ¿Y dónde está la otra? ¿Dónde está la otra oveja? ¿Y qué hace otra vez? Quizás las cuenta, ¿verdad? Invita a sus amigos y le dice: vengan a contar conmigo, ¿verdad? Está invitando a sus amigos: vengan a contar conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 60, 99. Y no aparece la otra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Dice: oveja descarriada, ¿verdad? Que vaya y que se pierde y hay lobo que se la coma, ¿verdad? ¿Eso es lo que dice? ¿No? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esa idea? ¿Por qué nosotros tenemos esa idea del pastor? Que si se le pierde una oveja, que se vaya oveja descarriada, igual no pertenecía a ese redil, ¿verdad? Igual aquella era media rezongona, ¿verdad? Déjenla que se vaya.
después va a venir otra y entonces nos va a llenar. Pero este pastor que Jesús está hablando no tiene esa misma actitud. No tiene esa misma actitud. Al contrario, ¿qué es lo que nos dice esta historia? Que el pastor se introduce al campo y va, y 2 días, ¿verdad? 3 días introducido en el campo, deja todas sus ovejas y se va al campo. ¿A qué va al campo? A buscar la oveja que se le queda perdida. Y cuando le encuentra, viene y la agarra y le dice: oveja descargada, y le pega y la rasura y todo, y la golpea y le hace esto y no, ¿eso no es lo que dicen sus Biblias? ¿No? ¿Qué dicen sus Biblias entonces? La pone sobre sus hombros gozoso. Dice que la pone sobre sus hombros gozoso. Imagínense el amor de este pastor por su oveja. ¿Dónde encontramos a ese pastor, hermanos? ¿Dónde lo encontramos? Cristo. En Cristo solamente, ¿verdad? Entonces viene y dice que agarra a su oveja y a lo mejor estaba golpeada y va y la limpia con aceite, ¿verdad? Y la cura y la sana y se la sube acá al cuello. Ustedes han mirado un retrato, ¿verdad? Un cuadro hermoso de Jesús cuando trae su oveja acá arriba. Ese es el relato que ustedes ven en Lucas capítulo 15. Amén. Amén. ¿Van entendiendo la historia, verdad? Bueno, espero que vayan entendiendo la historia, porque si los fariseos son en realidad los líderes religiosos de Dios, entonces Jesús los está responsabilizando de toda esta gente. Dice: si ustedes son los pastores, ¿por qué toda esta gente está perdida? Y ustedes no se preocupan por ellos. Por eso les está refiriendo esa parábola. Jesús los responsabiliza a ellos de cada oveja perdida. Amén. Vamos a seguir el relato. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una sola dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Ok, las campesinas del Medio Oriente llevaban sus riquezas en monedas de oro o de plata y se las colgaban alrededor del cuello. A un lado del perfume. ¿Se acuerdan de la parábola del perfume? No se acuerdan, ¿verdad? Porque ya se les olvidó el mensaje de la semana antepasada. Bueno, a este capital o a esta bolsita se le llamaba el banco de las mujeres. ¿Por qué? Porque este banco que llevaban cargado, no iban y depositaban su dinero en el banco, se lo colgaban aquí alrededor del cuello, les daba seguro en el futuro. Si esta persona se divorciaba, si esta persona era desamparada, si quedaba viuda, cualquier cosa, este banquito que llevaba colgado en el cuello aseguraba su futuro. Era posiblemente para una viuda la única forma de sustento. No tenían estampillas de welfare. No había welfare en ese tiempo. Entonces imagínense cuán tan importante era la moneda para esta mujer. Esta moneda más o menos pesaba alrededor de 4.3 gramos, o sea que equivalía a un día de salario. Imagínense trabajar todo el día y que le dé una dracma y perderla. Amén, ¿verdad? Vamos, si trabajamos todo el día, nos dan el cheque y lo perdemos. Imagínense. Bueno, durante el primer siglo, el suelo de la casa estaba compuesto de yeso. ¿Ok? Quiero que entiendan un poquito para que vean por qué es lo que está pasando en esa historia. Y también de piedra lisa. Dentro de este suelo era muy fácil que se abrieran grietas. Si ustedes vivieron en México, ¿se acuerdan que ponían cemento y se abrían grietas por todos lados? ¿Verdad? Básicamente eso era eso. Ok, entonces era común que dentro de esas grietas cayeran las monedas y se perdieran. Además, las ventanas eran pequeñísimas. No había ventanas como ahora grandotas, esas de 8x4, ¿verdad? Cambio, las ventanas se vienen con la ventanota así, ¿verdad? Cargada. No eran tan grandes, las ventanas eran pequeñitas, eran pequeñas aberturas, ni siquiera eran ventanas casi, eran solamente como una abertura. Entonces eso quiere decir que la casa estaba oscura. Además, las piedras que usaban para construir las casas eran de pasanto, se llamaba el material, y ese material era negro. Imagínense una casa oscura con piso negro, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es perder una moneda? Entonces era necesario que siempre estuviera una lámpara encendida dentro de la casa. Tenía que haber una lámpara encendida, porque si no había una lámpara encendida dentro de la casa, ¿cómo estaba la casa? Oscura. Y por eso después Jesús va a decir lo
de la lámpara, pero esa es otra idea para otro tiempo, ¿ok? Para otro mensaje. Bueno, la mujer se hace responsable de la moneda. Es posible que diga, qué burra, ¿verdad? Se agarra los cabellos, ¿verdad? Imagínense que fuera el único sustento que ustedes tienen y lo acaban de perder. ¿Cómo se diría, especialmente las mujeres, ¿verdad? Los hombres somos, ya se perdió, ya se hubo, ya vamos, ¿verdad? Se acabó. Pero las mujeres no, ¿dónde está? Debe de estar por aquí. Ahorita barriendo la saco, ¿verdad? Porque si no, las mujeres se ponen, no, que ya se perdió, no, ahorita lo saco y empiezan y buscan, y de repente por allá en una esquina sale, mira, te dije que aquí estaba, ¿verdad? Y el otro dice, ya ni me acordaba de la otra, de lo que se había perdido. Bueno, imagínense esta mujer, ¿verdad? Pero cuando le encuentra, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, ya encontré, ahora sí me voy a ir a la mall, me voy a comprar mi bolsa de Michael Kors, ¿verdad? ¿No? ¿No dice eso? ¿Qué es lo que hace cuando encuentra la moneda? Se alegra, ¿verdad? ¿Por qué se alegra? Porque ha encontrado algo precioso, porque ha encontrado algo de gran valor. Ella había perdido algo de mucho valor y lo encuentra, entonces sale, como todas las mujeres, ¿verdad? Salen y con las amigas, que vénganse para acá, ¿verdad? Una mujer nunca anda sola, ¿verdad que no? Los hombres sí, mejor solo que mal acompañado se va a morir, pero las mujeres no, ¿verdad? Las mujeres avanzan así como los dinosaurios, ¿verdad? ¿Cómo avanzan los dinosaurios? En manadas, ¿verdad? Sí. Encuentra una mujer y van como 5. Y el hombre por allá solo. Entonces, imagínense, esta mujer encuentra esta moneda, dice, todas vénganse, ¿verdad? A la casa. Vénganse a la casa. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar, porque había perdido algo de gran valor y lo he encontrado. ¿No buscará Dios lo perdido de igual manera? Amén. ¿No se alegrará Dios de encontrar? Gloria a Dios. ¿No habrá clamor en los cielos por cada persona que se arrepiente? Amén. ¿Me están entendiendo las parábolas? Ok. Última parábola, porque yo sé que ya están cansados y ya quieren ir a buscar lo perdido, ¿verdad? Dice, un hombre tenía 2 hijos, ¿verdad? Esta parábola, históricamente, se llama el hijo pródigo. No me gusta ese nombre, ¿ok? No me gusta ese nombre. ¿Por qué? Porque le adjudican el hijo pródigo al hijo que se va. Y entonces cuando lo aplican erróneamente, dicen, ya ves, el que se va de la iglesia es el hijo pródigo. Tú eres un hijo pródigo porque ya no estás en casa. Hermanos, Jesús, ¿a quién está hablando? A los fariseos. Entonces, ¿por qué se lo aplicamos a los gentiles? El hijo pródigo no puede ser el hijo gentil, ¿verdad? Porque no le está hablando a los gentiles, le está hablando a los fariseos. Y es muy importante entender esto. Quizás la historia debería de llamarse los 2 hijos rebeldes y el padre amoroso, ¿verdad? O algo así. Pero no necesariamente el hijo pródigo. La primera historia que vamos a ver es del hijo que se va. La otra es del hijo que se queda. Básicamente esa es la historia que vamos a presentar. El mayor es claramente tan importante como el menor, ¿verdad? Y el menor es tan importante como el mayor. Ahora dentro de esta parábola tenemos actores que hablan, ¿verdad? Las otras parábolas era una oveja, era una moneda. Finalmente dentro de esta parábola tenemos personajes que hablan y se expresan. Y eso hace una gran diferencia. El relato de arriba entra en su punto principal en el patio. ¿Qué es lo que pasa en el patio de la casa? El hombre recibe al hijo menor que se ha ido. Y cuando regresa, el mayor está enojado, ¿verdad? ¿Por qué está enojado? Porque el hijo menor se fue y gastó toda su herencia, ¿verdad? Ok, vamos a la parábola. Empieza en el versículo 12, dice, el menor le dice al padre, dame la parte de la herencia o la hacienda, dependiendo de la traducción que tengan, que me pertenece. Y dice que el padre repartió la herencia entre los 2 hijos. En la sociedad rural del Medio Oriente, o sea, y en el Oriente, donde se da esta parábola, ¿okay? Porque esa parábola no se dice aquí con nosotros, ¿verdad? Se explica allá en el Oriente. La petición de pedir la herencia a un padre significa el deseo del hijo que el padre se muera. Un hijo no le puede pedir la herencia al padre, porque eso es decirle, padre, quiero que te mueras.
básicamente. No me interesas tú, me interesa lo que tú tienes. Eso es lo que está expresando el hijo menor. Por eso el mayor está enojado. No está enojado solamente porque quiere, sino que hay algo específico porque está enojado. La división de la herencia es algo natural dentro de la vida de un padre. ¿Se recuerdan ustedes a Abraham cuando muere reparte su herencia? Jacob de igual manera. Inclusive Jacob espera hasta el último momento para bendecir a sus hijos, ¿verdad? No los bendice antes, porque si los bendice antes van a decir que se muere el viejo, ¿verdad? Jacob era más inteligente, dice, no los voy a bendecir antes, hasta que me estén muriendo los bendigo, porque entonces a lo mejor hasta me matan ellos, ¿verdad? Bueno, si el padre decidía repartir la herencia antes de morir, el padre le daba la posesión a los hijos, pero no la disposición. ¿Qué quiere decir eso? Les daba posesión, pero no disposición. Quiere decir que el padre partía la herencia y les decía, esto te pertenece a ti, esto te pertenece a ti, pero yo soy el que dispone de todo lo que tenemos. Hasta que yo entonces fallezca, entonces tú puedes tomar la disposición de hacer con el dinero lo que te parece. Esto es precisamente la situación del hijo mayor, ¿verdad? Cuando le dice el padre, todo lo que es tuyo, dices mío. Eso es lo que le está diciendo el padre. Nos corresponde a los dos, pero tú no dispones de eso sino yo, ¿verdad? Bueno, el padre tiene entonces la autoridad de disponer de los bienes, todos los bienes. Y ese es uno de los problemas, porque cuando llega, ¿de quién es la heredad que tiene el padre cuando llega el hijo menor? Del mayor. Del mayor, porque esa era parte de la herencia. Entonces, ¿qué dinero se está gastando el padre? Le está metiendo a la bolsa del hijo mayor, ¿verdad? Y ya le dolió. Por eso el padre tiene la libertad de sacrificar al becerro gordo. Por eso tiene la libertad de sacrificarlo. Porque ese becerro ya no le pertenece al papá. Ya repartió la herencia, le pertenece al hijo. Pero el padre tiene todavía la disposición de hacer con el becerro lo que quiera. Bueno, cualquier campesino en esta tierra entiende este procedimiento legal. No hay que explicarlo mucho porque es parte de la cultura. Cuando nosotros ponemos este método a prueba, podemos ver que nadie en el oriente, ningún hijo en el oriente en este día, inclusive en este día, se atrevería a pedirle la herencia a su padre. Es no solamente una falta de respeto, es más que eso, es odiar al padre y a todas las costumbres que el padre tiene, básicamente. Aún cuando el hijo fuera tan sinvergüenza, ¿verdad? Porque hablamos la semana pasada de la ética. La ética de los judíos no es eso está bien, eso está mal. Eso es de nosotros, del oeste. Ellos no dicen eso está bien, hijo, aquello está mal. Ellos no educan a sus hijos así. Lo que dicen, esto es algo que nos va a traer vergüenza. Aquello es algo que nos va a traer valor. Ellos manejan su ética no dentro del bien y del mal, sino dentro de la vergüenza o el valor. ¿Amén? Amén. Ok, bueno, seguimos con esta historia. Total que el hijo menor recibe lo que le corresponde, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el hijo menor con su tercia de su herencia? Se va y lo malgasta, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace el hijo menor? No sabemos lo que hace, ¿verdad? El hijo mayor dice, seguro se lo gastó con rameras, ¿verdad? Eso fue lo que dice. Pero no sabemos porque la Biblia no nos explica. Esa es la expresión del hijo mayor. Entonces, este hombre se fue, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo con su dinero? Se lo gastó. Pero un día vino hambre a este país. Cuando la Biblia dice, pero, es que va a pasar algo, ¿verdad? Pero vino hambre a este país. ¿Y qué es lo que pasó cuando el hijo se quedó sin dinero? Empezó a trabajar, buscó un empleo. Este muchacho posiblemente nunca ha trabajado, es hijo del Señor, ¿verdad? Desde pequeño ha tenido, me imagino, grandes disposición de dinero a su accionar. De repente se queda sin dinero y busca trabajo. ¿Qué trabajo le dan? Apacentar cerdos. Imagínense salir de la casa del Señor donde tenía todo, tenía trabajadores, mandaba, se levantaba, hacía lo que quería. De repente se encuentra en un país extranjero y está apacentando cerdos. Wow. Ahora, para nosotros apacentar cerdos es algo común, para ellos no. Apacentar cerdos era el peor trabajo que podían tener ellos, porque era denigrante para su cultura. El que apacentaba cerdos era lo peor. Era el peor trabajo que podía conseguir. De lo peor.
dice, ojalá y yo pudiera comer como comen los cerdos. Imagínense, hermanos, qué posición, ¿verdad? Y dice la Biblia que volviendo en sí, ¿verdad? Qué bueno que nosotros volvemos en sí de vez en cuando, porque si no, imagínense la vida que llevamos. Dice la Biblia que volviendo en sí dijo, ¿cuántos trabajadores tiene mi padre y comen de sobra en su casa? Y yo aquí que me estoy muriendo de hambre. Cada uno de nosotros algún día tuvimos que volver en sí, ¿verdad? ¿Usted ya volvió en sí, hermano? Démonos cuenta que dentro de la casa del Padre, Él tenía un lugar donde vivir, ¿verdad? Él tenía todo lo mejor, pero decide irse para allá, pero ahora decide volver, ¿verdad? Decide volver. ¿Cuáles problemas tiene que enfrentar el hijo menor para volver? Hay varios problemas. En primer lugar, no tiene nada. Si tiene que vivir a la casa, ¿de quién va a vivir? Recuérdense que su padre ya no tiene dinero, ¿verdad? Porque todo le corresponde al hijo mayor. Tiene que venir con el hijo mayor y él conoce al hijo mayor, ¿verdad? Es de Monterrey el hijo mayor. Peor dolor, ¿verdad? Él tiene en primer lugar que aceptar el desdén de su hermano. La cara del hermano, ¿verdad? Tiene que venir a verle la cara al hermano y pedirle de comer. Él será obligado quizás a trabajar para pagar todo lo que se llevó. Tendrá que comer quizás con los trabajadores, ¿verdad? Pero no le importa, dice, yo quiero regresar. Segundo, tiene que enfrentar a la comunidad. Es bien importante porque dentro de estas comunidades, cuando uno le falta al padre, cuidado, porque toda la comunidad está envuelta. Por eso el padre tiene que salir corriendo y abrazarlo, porque si no, esta comunidad lo mata, lo apedrea. Y por eso él tiene que venir a enfrentar también el desprecio de la comunidad. Eso si antes no lo matan, ¿verdad? Por eso el padre está esperando en la puerta, ¿verdad? Está esperando y dice, cuando yo vea a mi hijo saldré a correr, lo abrazaré, porque lo quería proteger en contra de la comunidad. Porque si la comunidad lo agarra, y si no como nuestra comunidad, ¿verdad? Cuidado. Pero bueno. Y levantándose, dice, se fue a su padre, y su padre lo vio de lejos y sintió compasión por él, y corrió, se echó a su cuello, ¿y qué hizo? Y lo besó. Quizás el hijo pensó que llegaría a su pueblo y tendría que pasar por el medio de la multitud. Llegar a su casa, ¿verdad? Maltratado, golpeado, peor de los casos lo matan, ¿verdad? Pero el padre lo está esperando en la puerta porque sabe que su hijo necesita protección y lo espera ansiosamente y corre cuando lo ve y corre y va y abraza a su hijo. Primer problema, el padre corrió. Hay un problema en correr ahí en este lugar, ¿ok? ¿Por qué hay un problema? Bueno, ustedes miran la cuenta que llevan los judíos, ¿verdad? Ahora, un judío no puede correr. ¿Por qué? Porque cuando corren se destapa la pantorrilla. Es como el pastor cuando viene a predicar en el chorro. Sé qué pasó con el pastor, ¿verdad? Se vino acá al pueblo, ¿verdad? Bueno, en esa cultura destaparse la pantorrilla es algo que no se puede hacer porque es deshonroso para los hombres. Pero ¿le importa eso al hombre, hermanos? ¿Por qué no le importa eso al hombre? Que ama a su hijo. Porque ama a su hijo. Y entonces él se echa a correr, ¿verdad? Llega hasta él y le dice, hijo, puedes hacer más. Quítate para allá, ¿verdad? Le dice, hazte para allá porque qué feo, y báñalo. Y después cuando ya lo perfume, tráigamelo al abrazo, ¿verdad? Pero por ahorita que se quede. ¿Así dice su Biblia? ¿Por qué no dice eso su Biblia así? Cuando viene alguien, un pecador que se arrepiente, dice, póngalo ahí en la esquina, ¿verdad? Donde no se vea. Ya cuando empiece a cambiar, cuando empiece a redimirse, entonces ya que se acerque a las bancas de enfrente, ¿verdad? Pero por ahorita ahí en la esquina castigado, ¿verdad? Pero el padre no es así. El padre ama a su hijo y no importa que oyera hacerlo, viene el padre y lo abraza, ¿verdad? Y le dice, hijo mío, has vuelto. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Total, el padre manda y trae un becerro gordo, ¿verdad? Y ordena una celebración y regocijo. Él sabe que a través de la fiesta, a través de que la comunidad venga y coma con el hijo menor va a ser redimido.
Ese es todo lo que está haciendo el Padre. El Padre está planeando, ¿ok? El Padre no lo está haciendo nada más por hacerlo. No, dice, si toda esta comunidad viene y siento a mi hijo en la mesa y toda la comunidad come con él, recuérdense que la comida es sacramentaria, o sea que están recibiendo al hijo. Y eso es lo que quiere el Padre, redimir al hijo. Mientras tanto, el hijo mayor, donde anda en el campo, ¿verdad? Trabajando, trabaja, ¿verdad? Y cuando llega a la casa, empieza a escuchar la música, ¿verdad? Y empiezan a danzar ahí adentro. ¿Qué está pasando? Dice, hay música, hay baile dentro de la casa, ¿verdad? Y no invitaron al propietario. Wow, imagínense llegar a su casa, hermano, y que haya fiesta en su casa y usted no está. Eso es lo que pasó con el hermano mayor, ¿verdad? Empieza a escuchar música, empieza a escuchar danza y dice, ¿qué está pasando en la casa? Si yo no estoy, no es el dueño y en la casa hay fiesta. ¿Cómo está eso, hermanos? Bueno, es que el Padre dice en nuestra Biblia que recibió al hijo y mandó a hacer danzas, ¿verdad? Mandó a hacer música. La confusión y el entusiasmo. La confusión y el entusiasmo de la fiesta iban a ir de la mano. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, ya se de regreso. Amén. Ok. 1, 2, 3. Bueno, va a haber entusiasmo dentro de esta celebración, pero también va a haber confusión, ¿verdad? Vamos a ver la escena, ¿verdad? Los invitados más importantes ya están allá dentro de la casa. ¿Cómo sabemos que los invitados más importantes ya están en la casa? ¿Cómo sabemos? Porque ya empezó la música. Dentro de esa cultura, la música no empieza hasta que el invitado importante llegue. Entonces, cuando ya empezaron la música y las danzas, eso quiere decir que los invitados más importantes de la comunidad ya están ahí. Entonces, todos están alegres, ¿verdad? Escuchando la música y los cantos. En vez de que el hijo llegara, el hijo mayor, llegara y entrara a disfrutar de la celebración, ¿qué es lo que hizo? Llegó a la casa, se paró en el patio, ¿verdad? Y ahí se quedó. Y entonces sale el padre, ¿verdad? Y le pregunta, ¿qué está pasando ahí adentro? Algo está pasando ahí adentro, dice, ¿verdad? Y el hijo mayor está enojado, ¿verdad? Como nosotros cuando nos ponemos enojados, furiosos. ¿Qué está pasando ahí en la iglesia que no me invitaron? Bueno, pero está furioso, ¿verdad? Entonces le dice el padre, es que tu hermano ha venido, dice. Bueno, le dice el que lo encuentra, no el padre, el que lo va a encontrar le dice, tu hermano, dice, ha venido y tu padre ha matado al becerro gordo porque no ha recibido sano y salvo. Imagínense, el mejor becerro que tenían lo mató el padre, hermanos. ¿A quién le pertenece el becerro? Y ya se lo quitó, ¿verdad? Este padre que sí es ganón, ¿verdad? Llegó, le quitó el becerro al hijo y ya lo mató para el otro. Entonces el otro más enojado, ¿verdad? Por eso está más enojado todavía. El otro que va y le dice, el chisme le dice, no solamente agarró un becerro, ¿verdad? Dice, agarró el más gordo. Es más, aquel que tú le tenías cariño. Dice. Imagínense cómo son estas personas, ¿verdad? Que llevan y que traen. Dice, el que tú consentías, dice, aquel con el que jugabas desde pequeño, ese agarró y lo mató para el otro. No, pues el otro está más enojado. Más curioso, ¿verdad? Pero bueno, entonces seguimos con la escena, ¿verdad? La ceremonia tiene a este muchacho fastidiado. ¿Cómo es que mi hermano, desobligado, lo ha recibido mi padre con danza y con música? Es lo que está pensando este hermano. ¿Cómo es de que mi hermano que fue, hizo todo lo que quiso, ¿verdad? Se fue al mundo, dijo. Regresó y el padre está feliz. ¿Cómo puede pasar eso? Eso no es Dios, ¿verdad? Eso es lo que está pensando, ¿eh? Además, dice, han matado al becerro más gordo por su irresponsabilidad. Esta es una clara representación de lo que Jesús tiene en mente cuando les está presentando esta historia a los fariseos. Ellos claramente no están contentos, ¿verdad? Mas Jesús entiende el amor de Dios, el amor del Padre para cada uno de nosotros.
El hijo mayor le reclama, ¿verdad? Dice, padre, ¿cuál es el reclamo? Dice, tantos años te he servido y nunca, dice, nunca te he desobedecido, mas sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Ciertamente el hijo mayor no entiende el carácter del padre, ¿verdad? No lo entiende. Está perdido este hijo mayor dentro de su propia casa. ¿Cuántos están dentro de la casa y están perdidos, hermanos? En vez de estar en la casa del Padre, estar contentos, estar alegres, están enojados, ¿verdad? ¿Qué pasó con aquel que se fue? Y se enoja. ¿Y por qué aquel no ha venido? ¿Y por qué el otro no diezma? ¿Por qué el otro no ofrenda? Yo cada domingo estoy ahí, y luego el otro no ofrenda, y luego viene y el pastor le pone a hacer cosas, ¿verdad? ¿Por qué es así el pastor? Y a veces pensamos que ser pastor es fácil, ¿verdad? Cuando uno tiene 3 hijos, ¿verdad? Tiene uno 3 hijos y apenas puede con los 3 y de repente Dios le dice, yo te quiero a ti para que seas pastor, y le da como 100 de una vez. Imagínense, hermanos, este hijo está perdido dentro de la casa, ¿verdad? No se da cuenta que todo lo que está en casa, ¿de quién es? De él. Entonces, ¿por qué está enojado? Todo lo que está en la casa es de él. Todo lo que está en la casa es de ustedes, hermanos. ¿Por qué están enojados? ¿Por qué no se alegran? ¿Por qué no alaban al Padre que está en el cielo? Si todo lo que está aquí dentro de la casa es de ustedes. ¿Por qué no se dan cuenta que todo lo que está en la casa es de ustedes, hermano? Sí, amén. ¿Por qué no se dan cuenta? Muchas veces nos llenamos de celo propio, ¿verdad? Y es lo que tiene este hermano. Está dentro de su celo propio. El padre le responde y todavía le dice, hijo mío, dice, tú siempre has estado conmigo. ¿Cómo lo trata el padre, verdad? No le dice, ¿cómo me estás gritando, verdad? ¿Cómo me rezongas? ¿Cómo eres esto? Inclusive a este hijo que lo está enfrentando, lo trata con amor y con cariño. Le dice, hijo mío, dice, tú siempre, yo he reconocido que siempre has estado conmigo. Dice, todo lo que es mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque este que estaba perdido, este que estaba muerto, ha vuelto a la vida, este que estaba perdido ha sido encontrado. No era necesario regocijarse porque nuestro hijo, porque mi hijo ha vuelto al Padre. Amén. No era para los judíos, para estos fariseos y escribas, algo de regocijarse, sabiendo que los pecadores con los que comía Jesús se estaban arrepintiendo. El hijo evidencia muchas cosas de sí mismo. Primero, se niega a festejar de la celebración, ¿verdad? Completamente. Dice, yo no puedo entrar a esta celebración. Muchas veces también, que dejaron entrar al hermano a la iglesia, ¿verdad? Yo no puedo entrar a esa iglesia. Iglesia de pecadores, ¿verdad? Que el hermano se anda portando así y entró a la iglesia y miren, ahí se sentó en la primera fila, ¿verdad? Dije hermano, porque acá está el hermano, no se tiene el hermano, ¿verdad? Hermano. Pero esa es la actitud muchas veces de nosotros. Esa es la actitud que muchas veces nosotros tenemos. En vez de decir, sí, este se portaba así, aquel se portó así, pero no importa, porque volviendo en sí, ya aceptó el amor del Padre. Pero este hombre, este hermano se ha llenado de orgullo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos ese orgullo. Nosotros fuimos llamados a amar al prójimo. Amar al prójimo que se porta bien. Amar al prójimo que solamente nos ama. Amar al prójimo que se porta bien con nosotros. ¿Quién es nuestro prójimo entonces? No importa qué tantas faltas tiene, todos son nuestros prójimos. Este hermano, desprecia a su hermano, ¿verdad? Totalmente lo desprecia. Él cree, fíjense la idea del hijo mayor. Él cree que el padre y el hijo menor le tienen que pedir disculpas a él. Imagínense hasta dónde llega la religiosidad, ¿verdad? Cuando uno toma el lugar de Dios, es que me tiene que pedir perdón. ¿Perdón de qué? ¿Que no eres tú un pecador igual que él? ¿Que no vienes del mismo lugar que él? ¿O vienes de un lugar donde estaban en una incubadora fuera de pecado? Quien esté libre de pecado, dice Jesús, entonces que tire la primera piedra. Todos venimos de donde mismos, hermanos. Es como aquellos que vinieron del sur, ¿verdad? Y luego dicen, no, es que están pasando muchos en la frontera. ¿Cómo que están pasando muchos en la frontera si de allá vienes tú? Es que ahora estamos en
¿Por qué se nos olvida a nosotros de dónde venimos, hermano? ¿Por qué se nos olvida a nosotros saber y reconocer que nosotros venimos del mismo lugar, de apacentar esos mismos cerdos que el otro hermano estaba apacentando? Se nos olvida. Y eso es lo que Jesús le está recordando a estos hermanos, ¿verdad? Lleno de envidia. La parábola del hijo pródigo no culmina. No hay una culminación. No nos dice cómo termina la historia. Jesús la deja en el aire. ¿Por qué Jesús la deja en el aire? ¿No se ha pensado eso? No se culmina. No dice se reconciliaron. No dice lo sacaron al hermano pequeño. No dice qué hubo esto. No nos dice qué pasó. Nos deja en el aire. Así como la imaginación, ¿verdad? Lucas es bueno para hacer eso. Es muy bueno Lucas para hacer eso. Bastante bueno. Él la deja en el aire. Ahora, estas son las preguntas que quiero hacer para tratar de llenar la historia. ¿Qué hará el hijo mayor? ¿Qué hará? ¿Se arrepentirá y entrará a la casa para celebración? ¿O no? ¿Qué hará el hijo mayor? ¿Se arrepentirá y entrará a la casa a celebrar? ¿O por orgullo se mantendrá fuera de la casa? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ustedes qué creen que va a hacer el hijo mayor? Este hijo mayor, recuerden, está representado por este movimiento de escribas y fariseos. Y nosotros entonces entraríamos dentro del hijo menor, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el hijo mayor? Y yo creo que esa es la pregunta para cada uno de ustedes, ¿verdad? Esa es precisamente la analogía que Jesús le está hablando a los fariseos. Ahora pueden interpretar entonces estas parábolas a través de las costumbres judías, a través de sus tradiciones. Ahora ustedes pueden interpretar lo que está pasando aquí. Pero nosotros tenemos que aplicarla a nuestro tiempo. ¿Cómo la aplicamos ahora? Porque claro, ya no hay escribas y fariseos, ¿verdad? ¿Ya no hay escribas y fariseos o sí? ¿Ya no hay escribas y fariseos o sí? Vayan a las iglesias a ver si no hay escribas y fariseos. Espiritual. Todavía hay escribas y fariseos, hermano. Pero, ¿qué es el comportamiento que usted va a tener? ¿Cuál es el comportamiento que usted va a tener? Yo creo que esa es la pregunta de ahora. ¿Y cómo vamos a llenar ese vacío? El vacío lo vamos a llenar. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Cuando un hermano de usted se arrepienta y venga a la casa de Dios, ¿qué va a hacer? Lo va a encontrar allá afuera y le va a decir: hermano, tú estabas perdido, pero te hemos encontrado. Usted va a ser, póngase de pie, hermano, va a ser usted una persona de reconciliación. Va usted a representar el amor del Padre. ¿O qué carácter va a tener usted cuando mire a alguien que se arrepiente? ¿Qué carácter es el que va a tener usted, hermano? Dentro de la historia, el hijo menor que abandona la casa está representado por el mundo gentil. Un mundo que constantemente pide la muerte de Dios, ¿verdad? Nuestra cultura pide la muerte de Dios. Dicen que se muere el viejo, ¿verdad? ¿Para qué queremos a Dios? Hay que matarlo. Que nos deje su creación, que nos deje el medio ambiente, que nos deje el aire, que nos deje los animales, que nos deje todo, ¿verdad? Pero hay que matarlo. Hay que quitar a Dios. Hay que matar a Dios. Eso es lo que pide nuestra cultura actual, hermanos. Maten a Dios. Vamos a desaparecer a Dios, ¿verdad? Nosotros queremos tener el control. Que nos deje todo, ¿verdad? Lo que creó. Que nos deje toda la creación, pero que desaparezca. Como mundo, nosotros hemos pedido la herencia de Dios, amigo. Hemos pedido que Dios se muera. Pero el Padre no nos odia, hermanos. El Padre no tiene odio con nosotros. Aun cuando nosotros hemos estado en contra de Él, el Padre no está enojado con nosotros. Al contrario, dice Juan 3:16, dice: por tal manera amó el Padre al mundo, que en vez de condenar al mundo, y en vez de quemarlo, y en vez de mandarlo a la
el Padre nos encontró. Nosotros somos perdonados, hermano. Pero muchas veces nosotros tenemos una actitud equivocada. Muchas veces nosotros nos llenamos de un celo santo, ¿verdad? Así como el hermano mayor. Nos llenamos de ese celo. Porque no sabemos comprender el amor del Padre. Dentro de estas parábolas, ustedes pueden ver el amor del Padre por cada uno de ustedes. Ese es el amor del Padre que tiene para ustedes. Ahora, ¿ustedes cómo van a ir a amarlo? Ese es el nivel de amor que el Padre está mostrando. Y ese es el amor que Jesús está demandando de los fariseos. Y es el tipo de amor que Dios demanda de la iglesia en el día de hoy. Ese es el tipo de amor que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque estos religiosos habían preferido sus actos piadosos y su obediencia de acuerdo a sus propios valores, en vez de aceptar al hijo menor que había muerto y estaba de regreso. Espero que este relato, hermanos, en realidad toque tu corazón. Pero no hoy, sino para toda la eternidad. Que tú algún día puedas recordar, ¿verdad? Aquel predicador loco que quién sabe qué decía. Aquel que nos hablaba del amor del Padre. No, hermano, espero que lo lleves en tu corazón. Pero que esa sea tu actitud siempre. Que cuando tú mires que un hermano está perdido y regresa, que no lo discrimines. Que no digas, es que así siempre así. Que no digas, es que este hermano es pecador. Todos somos pecadores. Al contrario, que estés ahí en la puerta, ¿verdad? Porque cuando nosotros estábamos perdidos, nuestro Padre estaba ahí en la puerta y miraba todos los días hacia afuera y decía, un día por fe voy a ver a mi hijo. Y cuando él lo mira venir, dice que corre y lo abraza y lo besa, aun cuando olía a cerdo, ¿verdad? Recuerda que olía a cerdo feo, ¿verdad? Que tapaba los oídos, se tapaba la nariz y decía, no lo quiero ver. Pero el Padre viene y lo abraza y lo abraza, ¿verdad? Y dice, porque tú estabas muerto, porque tú estabas muerto, mas ahora, porque has regresado a la casa de Dios, estás vivo. Amén. Denle una